sensor de oxígeno, que el manual de ustedes es como la quinta, cuarta página, por ahí, la primera, para que vean un poco el diagrama. Entonces, bueno, prácticamente para darles una entrada al tema, esto que tenemos acá, si quieren los agarran y los ven, nada más que no los golpeen porque son algo caros, son $11,000 y no tengo dinero para reponerlos cada uno, entonces si quieren les pueden ver. Aló. Bueno, esos son sensores de oxígeno. ¿Cuál es el objetivo de utilizar un sensor de oxígeno? Como lo dice, yo lo que voy a poder obtener es la concentración de oxígeno que me va a fluir durante un periodo en el que yo vaya a hacer una medición. Entonces, para explicarles un poco las partes, esto que tenemos acá, como ya se los mencioné, este sensor, esto que está acá va a ser la base que me va a recibir todos los datos que el sensor va a estar tomando in situ, y esto que está acá es el data logger, que es lo que me da, esto que está acá, es lo que me va a explicar un poco, o sea, lo que me va a estar grabando los datos en ese momento. Esto que tengo conectado acá es la batería, y esta batería no la utilizamos normalmente porque el data logger se carga, entonces va a poder obtener una batería que vaya a durar durante el lapso que yo voy a medir. Sin embargo, la batería yo la pongo en caso de que mi experimento vaya a ser muy prolongado, entonces yo me aseguro que se gaste primero la batería externa, que es de 12 voltios, perdón, y luego se gaste la batería del data logger. Entonces, para entrarles un poco, yo no sé si saben la diferencia o si saben los conceptos de anoxia e hipoxia. Alguien que me diga así como exactamente, hipoxia es cuando se ve el factor limitante, pero aún así la planta puede contribuir o más bien generar mecanismos en la respiración anaeróbica que van a poder que permita sobrevivir. Esto es una gráfica entonces, aquí más o menos, no la tengo en grande solo. Entonces vemos que el punto H, el punto de hipoxia y el punto de anoxia, ¿cierto? Con este punto, en el punto H y el punto de hipoxia, uno todavía no ve los síntomas de la planta, uno todavía no ve que la planta le haga falta oxígeno, y posterior es cuando yo ya empiezo a ver los síntomas, pero ya en ese momento no es reversible el efecto que yo le estoy causando a la planta. Entonces, si yo calculo, o sea, si yo averiguo ese punto H, yo puedo revertir el proceso para que la planta vuelva a estar bien, para que no se muera. Con este sensor yo puedo hacer esto, entonces yo puedo utilizar el sensor, puedo llegar y colocarlo en la segunda figura del diagrama, se ven las condiciones en las que yo puedo utilizar el sensor. Yo el sensor lo puedo colocar a diferentes profundidades. ¿Cuál va a ser el objetivo? Evidentemente el cultivo va a tener diferentes tipos de raíces, y ese tipo de raíces cada una va a tener una respiración diferente. Entonces, si yo coloco los sensores, qué sé yo, a 10, a 20 y a 35 centímetros, pongámoslo así, yo voy a poder ver la respiración en los diferentes perfiles y en los diferentes tipos de raíz. Entonces, cuando yo lo voy a utilizar, por ejemplo, yo lo puedo colocar bajo el suelo, pero si lo voy a utilizar en un experimento demostrativo como este, yo lo que hago es tomo el suelo, lo abro, coloco el sensor y yo lo tapo. ¿Cuál es el objetivo de taparlo? O sea, yo tengo que asegurarme que esto quede bien tapado. Exactamente. ¿Por qué? Porque como podemos ver en esto, queda este espacio en el sensor. Este espacio lo que me va a permitir es que se compense, o sea, que llegue a un equilibrio con el suelo, la medición entre y pueda estar en circulación constante el oxígeno que va a variar o que va a pasar por este hoyo. Entonces, si yo lo tapo y si yo lo destapo, más bien, no me va a medir la concentración que hay en el suelo, lo que me va a medir es la concentración normal. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto es la concentración normal de oxígeno en el aire? La atmósfera normal que estamos respirando ahorita. Del 20 al 21%, exactamente. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es ver una medición más o menos. Esto, cuando uno va a utilizar este tipo de datos, este es el software que uno utiliza. Uno todavía claro, ¿lo ven? Sí. Sí, sorry. Ahí más o menos. A ver, sí, okay. Caro, quita la pantalla, la botella. So. Cuando uno puede utilizar esto, ya sea conectado a la compu inmediato para estar tomando mediciones en un lapso corto, que sé yo, una hora, uno puede empezar a tomar datos. Si yo lo quisiera prolongar a días, esto también uno lo puede utilizar por radiofrecuencia. O sea, yo puedo estar aquí
el sensor puede estar lejos y yo aún así puedo estar descargando los datos. Entonces vamos a hacer una medición manual que me diga cuál es la concentración. Como ya les dije, 20-21%, el sensor no puede fallar y no me puede dar, qué sé yo, una concentración del 18% porque está a pleno aire. Vean que la medición va a dar, este es el canal 4 y este que está acá es el canal 3. El sensor acaba de dar una medición para el canal 4 de 20-666 y este me da una medición de 20-002. O sea, hay una variación entre ambos canales y en buena teoría, cuando yo coloco este sensor en el suelo, como va a comenzar a equilibrarse, tiene que empezar a dar mediciones menores, ¿cierto? Del 18, tal vez del 17%, dependiendo de cuán húmedo o cuán anegado esté el suelo. Entonces vean, ¿Cuánto tiempo lo deja, no? yo esto lo puedo utilizar, bueno, yo acabo de terminar un ensayo, lo dejé toda una semana, de ayer para poder enseñárselo. Entonces vean esta gráfica. Uno puede hacer un ensayo de este tipo. La línea continua es peso y la línea que oscila es el sensor de oxígeno. Este es el porcentaje o la concentración de oxígeno y estos son los pesos. Evidentemente ya la maceta lo que hacía era ir pesándola, entonces por eso va a ir disminuyendo porque se estaba secando, ¿cierto? ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que la gráfica está dando bien? Esto es concentración de oxígeno y esto es el peso. El peso está bien, la maceta se está secando, entonces está disminuyendo, pero la cantidad de oxígeno que está midiendo el sensor, ¿ustedes creen que está bien? No, yo sé el contrario, más bien. Exacto. Entonces, conforme la maceta se va secando, en buena teoría el sensor debería captar más oxígeno, pero vean que está disminuyendo. Entonces, ahí lo que me pasó fue que el sensor se descalibró. Como el sensor se descalibró, comenzó a dar datos erróneos. Y eso está dentro de los cuidados que uno debe tener con el sensor. Cuando uno tiene un sensor colocado en una maceta o en una paca en el invernadero, un simple movimiento ya puede perturbar la medición que está causando. Entonces, si uno tiene colocado esto y uno le hace así, vean que se va a empezar a mover y el suelo va a empezar a tener variaciones. Y aunque no lo crean, eso lo capta el sensor de una vez. Aunque yo lo tenía colocado que la medición lo realizara cada 10 minutos, va a empezar a variar. Entonces uno de los cuidados que tiene que tener es colocarlo firme, que nadie mueva el sustrato o lo que uno está utilizando. Cuando uno, esta es otra gráfica, en la figura, en esa primera figura que está acá, que es par, un eje es par y el que está arriba es la cantidad de oxígeno. ¿A qué horas es que la planta respira más, por ejemplo? ¿A qué horas? Que respira. Ajá. No, mantiene al contrario. Respira o transpira. Respira, transpira. Como a las 2, ¿no? ¿Ah? 12. Mediodía, ¿no? Ok, la planta pierde agua, entonces va a estar transpirando, ¿sí? Sí, Pero la pero- planta también va a estar respirando a esas ok. horas del día. Entonces durante las 11, 12 e incluso a la 1 la planta puede tener sus picos de respiración. Va a estar fotosintetizando más porque es cuando hay más radiación y va a estar aprovechando más la luz, entonces tiene que respirar. En la gráfica se ve que cuando hay más par, cuando hay más velocidad, por decirlo de alguna forma, es inversamente proporcional a la gráfica. Ven que cuando hay más par, la cantidad de oxígeno disminuye y cuando es de noche, la cantidad de oxígeno aumenta. Es por lo mismo, si la planta respira más, el sensor va a captar menos oxígeno, y si la planta respira menos, el sensor va a captar más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo entendieron bien? Sí. Esto es igual. Vean que esta gráfica, el ensayo comenzó en la noche, conforme fue amaneciendo, la gráfica comenzó a descender y mientras fue atardeciendo, 6 pm, ya la gráfica empezó a volver a subir. Eso concuerda con esa gráfica. Este experimento lo hice al puro principio en una maceta igual para ver qué era lo que sucedía, entonces más o menos así es como se comporta el sensor. Entonces, para terminarles, por ejemplo, cuando uno baja los datos de este sensor, uno lo que obtiene así en seco es eso. O sea, uno obtiene ese montón de números y uno los tiene que agarrar, tabularlos nada más para poder hacer una gráfica. Uno
los pasa Excel. Entonces uno lo que hace es igual poner un eje con la hora, el día en el que lo está haciendo versus las concentraciones, y más o menos uno obtiene una oscilación. Ves que siempre se obtienen oscilaciones dependiendo de las horas de día que sean. Aquí yo no sé si logran ver, pero está el sensor 3 y el 4, que son estos mismos, una línea azul y una línea roja, si la ven, y ven que varían. Eso es porque un sensor está en una paca, otro sensor está en otra paca, y es lo mismo que les dije. Una paca, me di cuenta por esta gráfica que la movieron. En buena teoría ambas fluctuaciones deberían de ser similares, aunque hay que tomar en cuenta que pueden haber una paca y otra, pueden haber diferencias en cuanto a retención. Puede que una paca al principio me retenga más humedad que otra paca, entonces entre pacas pueden haber, pero la oscilación aquí cambió mucho. Entonces porque agarraron una paca y la menearon para poder colocar el mecate. Entonces la fluctuación no varió mucho, pero sí me indica que hay una diferencia. Entonces eso está entre los cuidados que uno tiene que tener cuando uno utiliza este equipo. Otro de los cuidados es que este instrumento es del ICT, no del turismo, sino del ICT Australia, y esta gente lo que hace esta serie de equipos, pero esto, por decirlo de alguna forma, puede que sea un prototipo que no está bien probado. ¿Por qué les digo esto? En el manual, en ese que ustedes tienen, en la segunda figura, sale el sensor colocado en dos perfiles, y el segundo perfil dice water lock, en esa parte dice que el sensor dice, ese perfil dice water lock, o sea, eso lo que quiere decir es que está anegado. Entonces, en buena teoría, el sensor podría sumergirse, o sea, yo lo podría colocar en un campo anegado y que no haya problema. Pero entonces, cuando yo lo usé, yo no sé si se pudo haber descalibrado por el exceso de agua que en ese momento la maceta tenía. Yo no sé si eso me lo descalibró o si fue el voltaje, que uno también tiene que tener cuidado con el voltaje con el que se maneja. Entonces, uno le manda al técnico y le pregunta, ¿se puede sumergir? El técnico dice no, pero el manual dice que sí. Entonces uno... ¿Cómo hacerlo para medir condiciones? Exacto, a eso vamos, que cómo es que uno puede medirlo, no tiene lógica. Entonces hay que probarlo para ver, o sea, yo lo voy a probar para ver si no hay problema en que se sumerja. Cuando este sensor se descalibra, uno nada más lo vuelve a conectar a la compu y lo calibra con mediciones normales del oxígeno que hay en el suelo, entonces, la temperatura ambiente. Entonces, y prácticamente eso sería cómo funciona el sensor. No tiene nada complicado, aunque sí puede que sea un poco delicado por las partes internas que tiene, pero es fácil de usar. Lo único que hay que tomar en cuenta ahí nada más es el ensayo en que uno vaya a montar, qué sé yo, en un invernadero, que si uno va a tomar una paca, uno lo que puede averiguar es, en un invernadero uno coloca un timer, el timer me va a tirar el riego a las horas que yo le diga y a las horas y los minutos que yo desee. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, una paca que el timer me dé un riego cada hora, ¿cierto? Y que cada hora me dé un riego de 2 a 3 minutos. Yo no sé si durante esos 2 a 3 minutos la cantidad de agua que hay dentro de la paca lo que va a provocar es que las raíces se aneguen y comiencen a tener déficit de oxígeno, o si más bien lo único que va a hacer es que se va a percolar rápidamente. Entonces eso es lo que me va a ayudar el sensor me va a ayudar a saber si yo lo que ocupo son riegos cortos, o sea, cada hora y de 2 o 3 minutos, o si yo ocupo un riego largo de 10 a 15 minutos, pero más distanciados, que sean cada 3 horas. Entonces este tipo de sensor lo que me va a ayudar es en eso. Cuando uno utiliza, por ejemplo, este sensor yo lo empecé a utilizar hace poco. Cuando uno utiliza este tipo de cosas, uno tiene que empezar a ver, como investigar ahí bibliografía para poder saber cómo funciona. Y la verdad, cabe la posibilidad de que al principio a uno no le concuerden las cosas, por lo mismo, porque yo lo empecé a utilizar así mismo como está, o sea, la maceta sin planta, pero evidentemente va a ser diferente si yo tuviera una planta, una maceta. ¿Por qué? El suelo puede que tenga actividad microbiana, ¿cierto? Puede que esté respirando, pero la planta va a tener una respiración diferente. La planta puede que obtenga más oxígeno y haga que el sensor capte menos oxígeno en ciertas horas del día. Entonces,
no sé si tienen alguna otra pregunta, o sea, si tienen más bien alguna pregunta o cualquier cosa que quieran preguntar. El sensor no tiene, ya les digo, no tiene nada complicado, o sea, es muy sencillo, pero sí requiere muchos cuidados. Si uno lo quiere usar en campo, ¿cómo lo meten en el suelo? Digamos, yo tengo un suelo, qué sé yo, muy compactado, llego, hago un hueco, lo meto, pero yo ya disturbé el suelo donde yo metí el sensor. Probablemente lo que pasa ahí es que usted no puede colocar el sensor, ¿cómo se llama? A la fuerza. O sea, usted evidentemente va a tener que disturbarlo haciendo un hueco. O sea, no hay posibilidad de que, o tal vez lo que yo me imagino. O sea, digamos, lo que se me ocurrió a mí fue ponerlo, dejarlo un tiempo y después empezar a medir. Exacto, Eso es lo que eso me cabe, exactamente. Uno lo que puede hacer es eso, que el suelo comience, ese suelo que uno disturbó, vuelva a tomar las condiciones que ya anteriormente tenía nivelándose. Entonces uno puede tener esa variación en el campo. En el manual lo que decía también es que ese sensor lo dejan por periodos muy prolongados y en diferentes condiciones para poder, ¿cómo se dice? O sea, como para poder estandarizarlo en todo tipo de suelos. Entonces lo han utilizado en suelos muy fríos, en el Polo Norte, lo han utilizado en climas tropicales, en el Amazonas, y lo han utilizado hasta en desiertos. Entonces han sacado como estándares para poder saber si el sensor está funcionando adecuadamente. Lo que pasa también es que cuando uno cuando uno comienza a utilizar este tipo de el sensor y uno toma el manual de la página oficial del ICT, el sensor, ¿cómo se llama? El manual viene muy escueto, o sea, viene muy escueto, entonces uno tiene que empezar a interrogar y ver cómo funciona y ver es parte del proceso, ¿me entienden? Pero el manual sí le dice a uno especificaciones, pero no le dice todo, o sea, uno los datos tiene que empezar a sacarlos a grosso modo, entonces prácticamente así es como funciona. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Sí, igual. Rubén. ¿Es? Gracias. Un gusto.